Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Permítame orar. Padre, te damos gracias en esta mañana, en primer lugar porque nos has concedido vida. Pudimos despertar muy temprano, darnos cuenta que hoy, al concedernos vida, quiere decir que todavía el propósito por el cual nos creaste sigue vigente. Gracias también porque nos has permitido venir aquí a la iglesia, a juntos orar, juntos alabar, exaltar tu nombre, juntos recibir de tu palabra para que nuestra vida personal, para que nuestra familia seamos edificados. Señor, te doy gracias, Señor. Estoy en este lugar ante la congregación, ante ti, Señor, con temor y temblor, pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú quien nos guíe en este mensaje y que pueda llegar no solo a nuestra área del alma, sino a nuestro espíritu, para que la palabra quede sellada y pueda ser aplicada realmente a nuestra vida. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. El ser humano fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces fuimos creados para relacionarnos con Dios. El ser humano nos relacionamos con Dios, es lo que nos diferencia del resto de la creación. Aunque la ciencia diga una cosa de la relación del hombre y las especies animales, el hombre fue creado, hombre y mujer fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces fuimos creados para poder comunicarnos con Dios. ¿Cuánto nos podemos comunicar con Dios? Todos, ¿verdad? A través de nuestra área espiritual nos comunicamos con Dios, recibimos de Dios, pero también fuimos creados para comunicarnos entre nosotros como seres humanos. Sea en la familia, en las amistades, todo lo que son nuestras relaciones también son muy, muy importantes. Somos seres tripartitos. Lo externo de nosotros es el cuerpo, y a través de los sentidos del cuerpo tenemos conciencia y contacto con el mundo exterior. Ya en la parte interna de nosotros tenemos un alma. En el alma tenemos la mente, la voluntad, las emociones. Todo eso es parte, todas las emociones, los sentimientos, todo eso es parte de nuestra alma. Y por medio del alma, cada uno de nosotros tenemos conciencia de lo que somos como personas. Todos conocemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestro carácter, todo lo relacionado en el alma. Nos conocemos a nosotros mismos, el temperamento, todas esas partes. Cuando la Biblia habla del corazón, habla del alma, habla del centro de las emociones y habla también de la mente, todo lo que está ahí. Pero fuimos creados con un espíritu. Todo ser humano fue creado con un espíritu. El espíritu que usted encuentra en la Biblia con E mayúscula se refiere al Espíritu Santo de Dios. Cuando está con E minúscula se refiere al espíritu del hombre. Por supuesto, el hombre creció sin Dios, por eso a lo largo de la historia el hombre en siglos anteriores, después de Adán y Eva, ¿verdad?, crecieron sin Dios, y por eso crearon los sistemas de religiones, porque siempre en el ser humano, en su área espiritual, ha tenido la necesidad de creer en eso. Como no tenían a Dios, pues hicieron de los elementos de la naturaleza y todos los crearon como dioses. Ahí en el espíritu tenemos la intuición, tenemos la comunión. La intuición es el área del conocimiento, pero no en el alma, sino en el espíritu. La comunión es el área del espíritu en la cual nosotros nos comunicamos precisamente con Dios. Cuando usted está orando a Dios, utiliza todo su ser, utiliza el cuerpo, ¿verdad? Cuando está usted orando, o sea, que levante las manos, se hinque, lo que sea, está utilizando el alma. ¿Por qué? Porque hay un juego ahí de las emociones, de los sentimientos, pero en realidad al estar orando, usted se está comunicando a través de su espíritu con el Señor. Y eso es lo que hace que la oración sea
efectiva. Amén. Y son temas muy, muy amplios. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque cuando hay conflictos entre nosotros como personas, y bueno, principalmente dentro de la familia, porque el prójimo más cerca que yo tengo, primero está mi relación con Dios, pero ya en la relación con los seres humanos, los prójimos más cerca son en la familia. Dentro de mi familia, pues mi prójimo más cerca es ¿quién? Es mi esposa, ella es mi prójimo más cerca. Luego están mis hijas, tenemos 4 hijas. Luego mis nietos, tenemos 5 nietos. Y luego bisnietos, ya tenemos nuestro primer bisnieto que tiene 1 año 5 meses. Ese es mi prójimo dentro de la familia, lo más cercano que yo tengo en las relaciones con las personas. Y después están pues ustedes, ¿no? Los demás personas de la familia, amigos, relaciones, todos nos relacionamos. Y por eso cuando hay conflictos, estoy enfocando a la familia, cuando hay conflictos en la familia, cuando tenemos algún problema y nos lastimamos, esa herida de lastimarnos por algún conflicto se da en el alma, se da en el alma. ¿Por qué se herida el alma? Las emociones, los sentimientos. Pero hay un versículo en 1 Tesalonicenses 5:19, creo, cuando el apóstol Pablo dice: no apaguéis al Espíritu Santo. Cuando estamos en conflictos, cuando nuestra alma está herida, cuando estamos pasando por muchas situaciones difíciles, podemos apagar al Espíritu. ¿Qué quiere decir apagar al Espíritu? Que no lo estamos dejando obrar en nuestra vida. Ahí está, porque ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, todos, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo en su vida? Todos los cristianos. Ya no se va de nosotros, ya fuimos sellados, pero sí lo podemos apagar. Quiere decir, no lo estamos dejando actuar al Espíritu Santo. Porque cuando hay conflictos, cuando hay problemas, cuando hay pleitos, ahí lo primero que tenemos que hacer es orar. Lo primero que tenemos que hacer es permitir al Espíritu Santo que obre en nuestra vida para que nos dé la capacidad de perdonar o de pedir perdón. Somos muy complejos los seres humanos y muchas veces, ya como cristianos, nos cuesta mucho trabajo perdonar. Hay heridas en el alma que se mantienen durante años y ahí están, lastimando, impidiendo el crecimiento espiritual de la persona. Por eso aquí lo que escribe el apóstol Pablo dice: tenemos que ser benignos, tenemos que actuar bien unos con otros, tener misericordia y perdonarnos. O sea, todos fuimos perdonados por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Todos nuestros pecados, errores han sido perdonados, amén, cuando nacimos de nuevo. Y aún ya en nuestra vida como cristianos, si nos descuidamos y pecamos por alguna razón de descuido, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir perdón. ¿Y qué es lo que hace nuestro Padre Celestial? Nos perdona. Nos perdona, ¿estamos de acuerdo? Nos perdona. Entonces, y claro, a lo mejor ese pecado va a traer consecuencias y las tenemos que afrontar en ocasiones, pero cuando pedimos perdón, Dios nos perdona, porque para eso vino nuestro Señor Jesucristo. El problema es que muchas veces entre nosotros mismos no nos perdonamos. En esta primera parte quiero ver un poquito acerca de lo que no es el perdón y de lo que debe ser el perdón, para tratar de definir lo que es el perdón y tratar de definir. Me parece que el año antepasado di una prédica acerca de lo que es la sanidad interior. Entonces es lo que nada más quiero terminar en la primera parte, definiendo lo que es el perdón, definiendo lo que es la sanidad interior, porque muchas veces el perdón es un proceso. No es, ojalá fuera nada más sí te perdono y ya, y ojalá y pudiera darse así, pero en general es un proceso. Y luego vamos a tratar de ver al rey David, no en su faceta como rey, que fue un excelente rey, sino en su faceta como padre. Y yo sé que todos conocemos
de la vida del rey David, y sé que ustedes ya están sintiendo, viendo lo que vamos a tratar, pero que es importante. Lo que no es el perdón, las cosas que no son el perdón. En Mateo 18, del 23 al 34, es la parábola de los dos deudores. No vaya a ir, no lo vamos a ver. Dos deudores, un siervo le debía a su amo 216 kilogramos de plata. Bueno, hicimos la conversión y fue perdonado totalmente por el amo. Después, al salir el siervo, se encontró un consiervo de él que también le debía 300, casi medio kilo de plata le debía. Y este siervo, todos sabemos en esa parábola, no lo quiso perdonar. O sea, a él le perdonaron una deuda de 216 kilogramos y él no quiso perdonar una deuda de medio kilo de plata. Sabemos lo que pasó, se enojó el dueño, se enojó el amo, ¿verdad? Le dijo, ¿cómo es que no perdonaste? Y lo mandó a las tinieblas. Y solamente el verso 35 dice al final de la parábola de Mateo 18: así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no os perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, yo aquí entiendo que el perdón no es una opción. El perdón debe ser una condición de cada uno de nosotros. La palabra nunca nos dice si quieres perdona o si quieres no. La Biblia nos dice que tenemos que perdonar, así como nuestro Padre Celestial perdonó nuestros pecados, ¿no? ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos justificados a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, una de las cosas que no es el perdón es que el perdonar lleva a olvidar. A veces pensamos que el perdonar lleva a olvidar. Entonces, no es cierto. A veces no queremos perdonar, porque no, hasta que a mí se me olvide lo que me hizo, lo voy a perdonar. Eso no es cierto, porque probablemente nunca en su vida se le va a olvidar lo que le hicieron, ¿no? Lo que le hizo, en este caso, su familia. Estamos aquí papás, estamos aquí mamás, estamos aquí hijos, estamos aquí abuelos, en fin. Entonces estoy hablando genéricamente de la familia. ¿Por qué? Porque los recuerdos quedan grabados en la memoria. Y una situación especial que tuvimos se puede recordar en cualquier momento. Entonces, eso no es cierto. El perdón no lleva a olvidar. Ahorita vamos a ver lo que a fin de cuentas es el perdón. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no sé, si usted tiene que perdonar a alguien, no se espere hasta que se le olvide, porque nunca se le va a olvidar. A veces tenemos que perdonar. Otra cosa de lo que el perdón no es que el perdón convierte el mal en bien. Eso no es cierto. O sea, una mala acción no puede ser buena. Si fue una mala acción que hicieron en contra de nosotros, pues quedó como una mala acción. Eso no se puede cambiar, ¿no? Se puede uno arrepentir y ya no volver a cometer esa situación. Entonces, no es que se convierta, cuando usted perdona a una persona, no es que lo malo que le hizo se convirtió en bueno, no. Claro, esa persona tiene que reconocer y tiene que darse el propósito de no volver a cometer esa situación. Amén. Ok, estoy yendo un poquito más rápido, ¿verdad? Porque cada una de estas tengo más escrituras y todo, pero es por cuestión del tiempo. Número 3, al perdonar se tiene que reconciliar. Bueno, el perdón puede llevar a la reconciliación. El perdón pues debe llevar, sobre todo en la familia. Pero solamente se necesita una persona para perdonar, pero para reconciliarse se necesitan dos personas. Entonces, no es una regla al 100%, por supuesto, y sobre todo en nuestra familia, pues tenemos que perdonarnos, ¿no? Yo lo veo como
No lo veo como no una opción, sino como una obligación que tenemos que hacerlo. Pero también tenemos situaciones a veces con otras personas, y muchas veces precisamente no perdonamos. ¿Por qué? Porque hoy si lo perdono voy a tener que reconciliarme con esa persona. No es necesariamente. A lo mejor a alguien que me hizo algo, yo lo perdono, pero eso no necesariamente, si no es de la familia, quiere decir que forzosamente nos tenemos que reconciliar. Hay mucha gente que me ha hecho daño a mí en algún aspecto, y ya nunca lo vimos, nunca nos reconciliamos, pero yo tuve en un momento dado que perdonar a esa persona para no llevar esa carga, porque las heridas aquí, cuando no se perdonan, se convierten en una carga, y cada vez una carga más pesada, hasta que una herida no perdonada con el tiempo se puede convertir en una raíz de amargura. La raíz de amargura es el veneno del alma, aquí en el alma. Entonces, sí, obviamente no hay que tratar, se puede uno reconciliar, pero si no se puede, no es al 100%. Otra, perdonar libera de toda responsabilidad civil o penal. ¿Qué dice usted de esto? Por supuesto que el perdón puede incluir un indulto civil o penal, pero hay que entender que al perdonar todavía puede haber responsabilidades, puede haber consecuencias civiles, puede haber consecuencias penales, ¿no? De acuerdo a lo que haya sido. Esta es una realidad, ¿no? Si alguien a mí me robó, por ejemplo, yo lo tengo que perdonar espiritualmente, pero sí puedo tener la opción de acusarlo penalmente, porque a veces pensamos, no, como ya lo perdonamos, no, ya lo dejamos, pero eso va a depender de cada uno, de uno. Sí se entiende, ¿verdad? Entonces, si alguien me robó, lo tengo que perdonar definitivamente, y al perdonarlo lo suelto, pero yo voy a decidir, también puedo decidir, bueno, lo perdono, ya no le voy a levantar un acta, ya no le voy a levantar una responsabilidad civil o penal, no lo puedo. O también puedo tomar la opción, bueno, yo ya lo perdoné, pero sí le voy a levantar un acta, una responsabilidad civil o penal. Sí se entiende, ¿verdad? Claro. Lo ideal sería, bueno, pero es que depende de cada caso, de cada situación. No sé si a usted le han dado algún consejo específico en esta situación. Amén. Pero entonces, al perdonar en lo espiritual, todavía puede haber alguna responsabilidad de la persona, de la otra persona. Y si usted lo denuncia, no está cometiendo pecado, ¿verdad? Porque usted está decidiendo, ya lo perdoné, pero de acuerdo a lo que la persona hizo. ¿Cómo podemos definir lo que es el perdón entonces, hermanos? Tengo aquí una definición que yo hice del perdón, que usted lo puede encontrar tal vez hay muchos libros cristianos que hablan acerca de estos temas, de la familia, que hablan acerca de la sanidad interior. Yo defino el perdón como el proceso de canalizar el enojo y las heridas del alma para liberar un pasado doloroso y tener paz y confianza hacia el futuro. Cuando hay una herida ahí que no ha sido arreglado, que no ha sido perdonada, es una carga. Es una carga en lo moral, pero es una carga en lo espiritual, y que a veces hasta nos afecta en lo físico, porque muchas de las enfermedades físicas son producto de todo lo que tenemos en el alma, no todo lo que vamos acumulando se puede dar o no se puede dar. Entonces, esto es lo que yo defino como el perdón, un proceso. ¿Por qué un proceso? Porque no es nada más te perdono y ya. Tiene que haber pasado un proceso para que uno pueda perdonar, y ese proceso es lo que se conoce como la sanidad interior.
mientras yo no sea sanado de esa situación, aunque te diga que te perdono, pero en realidad no lo estoy haciendo, porque todavía hay una herida aquí en el alma. Y mientras no se perdona, es como tienes aquí adentro a la persona que te ofendió o que te hizo daño. La falta de perdón se ha definido en muchas ocasiones como un carbón encendido. Si un carbón encendido, el carbón te cae en la mano, te quema inmediatamente. ¿Cuál es la reacción si te cae en la palma de la mano? Inmediatamente ¿verdad? Y aún así te quema. Pero ¿qué pasaría si te cae el carbón encendido y en lugar de soltarlo, haces esto y lo mantienes ahí? Imagínate, bueno, no me imagino, ¿no? La herida que te puede ocasionar, y mientras no lo sueltes, la herida se va haciendo más profunda. La definición más corta del perdonar es liberar de una deuda. Mientras está la herida, hay una deuda entre las dos personas, el que ocasionó y el que recibió. Entonces, al perdonar, estás liberando estás soltando a la persona. Mientras no perdonas, tienes a la persona aquí, no físicamente, pero está aquí. Y cada vez que te acuerdas lo que te hizo, ¿qué pasa? Te duele. Y toda esa situación en nuestra alma es lo que puede apagar al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo no va a obrar en tu vida si no se lo permites. Pero cuando estamos así demasiado dolidos, lastimados y todo, pues hasta dejamos de orar, dejamos de venir a la iglesia. Hay muchas cosas, muchos elementos, ¿verdad?, que van a estorbar nuestro crecimiento espiritual y nos quedamos atorados ahí. Sí, la persona me hizo una cosa, pero yo tengo entonces la necesidad. Entonces, el perdón se ocupa de cosas dolorosas que se dijeron o que se hicieron en el pasado. En el pasado, esa es la realidad. Entonces, trata esencialmente con las emociones, porque la herida la recibe el alma, pero puede obstruir el crecimiento espiritual. Y se requiere de una liberación de ese pasado. Y se tiene que hacer ese proceso. En Mateo 18, 21, 22, todos conocemos estos versos, cuando Pedro le hace una pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? O sea, ya desde ahí, en su mente, en su conocimiento, Pedro estaba poniendo una limitante, porque puso un número, dijo hasta 7, ¿verdad? Y todos sabemos la respuesta de nuestro Señor. Jesús le dijo: no digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Amén? Entonces, 70 por 7 son 490 veces. Entonces nuestro Señor le dijo que puede perdonar hasta 490 veces. No, nuestro Señor no le dijo que multipliques 7 por 490. Nuestro Señor le dijo hasta 70 veces 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta 70 veces 7. Lo que implica un número infinito, un número que no se puede contabilizar. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de este verso? Que tenemos que aprender a perdonar siempre, siempre. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ya veo aquí varias caras que como que ya está. No se preocupe, no se preocupe. Para eso estamos aquí, ¿no? Para eso nosotros damos la enseñanza, pero es el Espíritu Santo el quien va a trabajar ahí en su vida. Entonces, tendremos que tomar la decisión de perdonar. ¿Cuándo? Pues ya depende de cada uno de nosotros. O sea, hay que aceptar que la vida no es justa.
A veces los hijos creen que los padres son injustos, en la familia, en el trabajo nos tratan injustamente, en la iglesia, a veces también, todo lo que es nuestro círculo de situaciones y todo, a veces hay cosas injustas. No, pero es que no es justo lo que me hizo, no es justo lo que me lastimó, no es justo lo que me robó, no es justo todo lo que… Sí, no somos perfectos en nuestras relaciones. A veces cometen una injusticia en contra de nosotros, pero aún así nosotros tenemos que perdonar. Tenemos que entender aún que no se puede cambiar a la persona que te lastimó. O sea, mi hermano Pepe me lastimó. Paz. Mi hermano Pepe me lastimó. Ok. Yo lo tengo que perdonar. Pero al perdonarlo, no es que yo quiera cambiarlo a él, su forma de ser, o sea, en ese sentido, o sea, no lo puedo cambiar, porque él solamente va a cambiar a través de su relación personal con el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces no esperes que al perdonar a una persona va a tener que cambiar necesariamente. Ojalá lo haga, ¿no? Ojalá el Espíritu Santo pues esté tratando en su vida acerca de lo que hizo. Entonces eso es importante cuando nosotros perdonamos. Si yo quiero perdonar a una de mis hijas o algo, pero yo la perdono, por supuesto, pero no puedo esperar, ojalá, pero no puedo esperar que ella tenga que cambiar necesariamente, tal vez como yo quisiera que cambiara, o a lo mejor hasta que yo quisiera que ella fuera como yo, y eso no es posible. Cada persona es individual. Todos tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, y el Espíritu Santo está tratando, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que el dolor, la ira, todas las situaciones de ese hecho son cosas desagradables, porque a veces nos cuesta trabajo reconocer que estamos lastimados. Bueno, la cultura latinoamericana en la que vivimos, bueno, aquí me refiero solamente en una partecita a los varones, hay mucho machismo, hay mucho orgullo también, ¿verdad? En el hombre, también en la mujer, pero hay muchas cosas que son parte de la cultura de nosotros, que ya no debería ser, porque espiritualmente ya somos nuevas personas, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas de nuevo en nuestra vida. Pero muchas veces esas hasta cuestiones culturales nos impiden reconocer: no es cierto, yo no tengo nada, no estoy lastimado, yo me aguanto como los machos, aunque por dentro me esté deshaciendo de algo que me hicieron, ¿no? Entonces no debemos permitir que todas estas cuestiones o situaciones nos impidan a nosotros el poder perdonar a las personas. Tenemos que perdonar. Las esposas quieren cambiar a su esposo, quieren que sean como ellas, y los esposos queremos cambiar a nuestra esposa, queremos que nuestra esposa sea como nosotros, y eso es imposible. Lo que tenemos en común es al Espíritu Santo de Dios como personas, y todos estamos en un proceso de crecimiento espiritual. Los padres quieren cambiar a los hijos quieren cambiar a los padres. Ajá. Entonces los congregantes quieren cambiar al pastor. No podemos ser como ustedes. Ustedes es una persona individual y nosotros también, ¿no? Claro, debemos saber cómo comportarnos. Entonces, como queremos cambiar, entonces cuando vienen las situaciones, la esposa le echa la culpa al marido, el esposo le echa la culpa a la esposa, los padres le echan la culpa a los hijos y los hijos le echan la culpa a los padres, ¿no? Y los congregantes, bueno, le echan la culpa al pastor en ese aspecto. Y no es así. ¿Por qué? Porque también tenemos que dejar de culpar a las otras personas por las circunstancias. Mire, en la mayoría de los conflictos existe una corresponsabilidad de las dos partes.
Puede ser en menor grado una parte y en mayor grado otra parte, pero siempre existe una ¿qué? Corresponsabilidad. Si yo lastimé a mi esposa, yo puedo pensar, no es que lo hice por esto, ¿verdad? Y puede haber cierta corresponsabilidad de ella, pero una corresponsabilidad mayor de mi parte. O sea, nunca es nada más de una parte, siempre el origen de los conflictos es eso, es en nuestras malas relaciones, en las deficiencias que tenemos en nuestras relaciones entre nosotros. Somos muy complicados los seres humanos, esa es la realidad, pero tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos enseñe, ¿verdad? Para que nos muestre cómo ir creciendo. Entonces, lo importante en un conflicto, más que yo tratar de buscar la responsabilidad de la otra persona, lo primero que tengo que hacer es buscar mi propia responsabilidad. ¿Qué fue lo que yo hice o qué fue lo que no hice yo que provocó una situación de conflicto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo podemos hacer, o sea, no es buscar nada más la culpa, sino primero lo que yo hice. Y también tenemos que entender que el perdón es un proceso que necesita tiempo. ¿Un proceso de qué? De sanidad interna. Mientras exista la herida, mientras yo esté herido por lo que me hizo mi hermano Pepe, es solamente una metáfora, una alegoría. Mientras yo estoy herido todavía por lo que hizo mi hermano Pepe, aunque yo le diga te perdono, no lo estoy realmente perdonando. Estoy cumpliendo un protocolo nada más, pero no lo estoy perdonando porque todavía me duele lo que él me hizo. Entonces cada vez que lo veo, me acuerdo de él y todo, que esa herida otra vez llega aquí. Entonces, la sanidad interna es un proceso. ¿Quiere usted vivir en paz? ¿Verdad? Vivir en paz primeramente con Dios, en nuestra relación con Dios, con la familia. Después de Dios, la familia es lo más importante. Tenemos que en algún momento tomar la decisión de perdonar para que se transforme el descontento, el dolor, la molestia en un contentamiento y poder vivir en paz. Demasiadas cosas hay afuera que nos rodean, terribles, lo que pasa en el mundo, para que luego dentro de la familia estemos viviendo continuamente en una serie de conflictos y no los arreglemos. No se puede vivir así. No puede uno vivir en paz. La definición de la sanidad interior es el proceso mediante el cual una persona es liberada y sanada de toda herida, trauma que fueron producidos por personas o por acontecimientos en el pasado. Es un proceso. Por eso, 2 Corintios 5:17, ya lo mencioné, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas otra vez. Si dejamos demasiado tiempo, y a lo mejor aquí mismo entre nosotros, y por supuesto que no se va a tratar de decirlo, ni hacerlo, ni señalar, ni todo. Puede haber heridas en el matrimonio de años, heridas de padres con los hijos o de los hijos con los padres en años. Aún a veces entre nosotros como miembros de la congregación, todos somos miembros de la iglesia, también puede haber conflictos entre nosotros. ¿Sabe cuál es lo más fácil? Irnos a otra iglesia. Pero si nos vamos a otra iglesia y allá vamos a tener un problema con algún otro congregante, va a ser lo mismo. Yo soy de esta iglesia, yo no me muevo de esta iglesia. Y si tengo un problema con mi hermano Pepe, perdón Pepe, ya me lo agarré de aquí, ¿para qué me voy a ir a otra iglesia? Va a ser lo mismo, allá voy sintiendo lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir
perdonarnos mutuamente y reconciliarnos. ¿No es mejor eso? ¿No es como lo dice la palabra de Dios? Porque ya lo mencioné. Hebreos 12:15 dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La amargura es como una plantita, es algo que springing, es su raíz en griego, que quiere decir algo que germina y crece. Por eso se compara como una planta que puede ir germinando, que puede ir creciendo. Y una planta, en la medida que va creciendo, sus raíces se van haciendo ¿qué? Más fuertes, ¿verdad? Se afianzan, crecen, se afianzan más hacia el subsuelo. Entonces, esta planta usted a lo mejor la puede sacar fácilmente, pero si esta planta ya crece y todo, va a ser después mucho más difícil. Esa es la raíz de amargura. Terrible, terrible. Vivir, no te permite vivir en paz. Una raíz de amargura se convierte en un árbol, eclipsa el corazón, no permite al Espíritu Santo obrar libremente. Empieza a crecer el resentimiento y se alimenta ese dolor con rencores por heridas del pasado. Vienen celos, disensiones, a veces hasta inmoralidad, muchas cosas cuando hay ya una raíz de amargura. Y dice la palabra que no solo nosotros, sino que contaminamos también nuestro ambiente, nuestro entorno, a la familia. ¿Qué necesidad hay de estas situaciones? Y muchas veces las heridas más profundas vienen de las personas que están más cerca de nosotros. Llámese la familia. A veces ahí. Y causa un daño que contamina a toda la familia. Y se rompen las relaciones. Y nos causa una ceguera en lo espiritual. Ya no estamos bien. Primera de Juan, capítulo 2, versos 9, 10 y 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. A ver, esa es la realidad. Pues tenemos que perdonar. La amargura es el semillero de todo trabajo de Satanás. Y es estas situaciones muchas veces la causante de la destrucción entre hermanos, de la división dentro de una iglesia cristiana, puede ser eso, y separación de la familia. Por eso el cristiano tiene que vivir en un espíritu continuo de perdón. No sé cuántas veces nos ofenden, nos hacen algo, las veces que sean. Ya se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro y nos lo está diciendo a nosotros. Si tienes que perdonar 5 veces en un día, pues las tienes que perdonar. Y mañana igual. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? No sé cuántas heridas. Ok, entonces bueno, obviamente la amargura lo único que causó cuando crece es el resentimiento, la culpa. Y la culpa se puede transformar en odio. O sea, puede uno llegar hasta aborrecer a una persona. Y esto no debe ser entre nosotros como cristianos. O sea, esa es una
realidad. Ok, esta es la primera parte, es mucho más amplio el tema, pero entonces vamos a tomar un ejemplo. Vamos a segunda de Samuel, capítulo número 11. No vamos a leer todos los versos porque me voy a referir a varios capítulos. Quiero hablar del rey David en esa segunda parte en su faceta de padre, ¿ok? De padre. O sea, sabemos quién fue el rey David: pastor, poeta, matador de gigantes, un hombre conforme al corazón de Dios, el segundo y más grande de los reyes de Israel. Comenzó a reinar a los 30 años, gobernó 40 años, unos años en Hebrón, ya después en Jerusalén. Él murió a los 70 años de edad. Fue el más grande rey de Israel. La historia secular no lo toma en cuenta, pero en la historia secular hay un gran conquistador de aquella época, Alejandro Magno. Hasta hay películas, hasta ahorita en Netflix han pasado un documental sobre su vida, que conquistó todo allá en su tiempo. Él fue macedonio, fue griego, él conquistó a los persas, babilonios y todo. Bueno, lo que hizo el rey David es equiparable a lo que hizo Alejandro Magno. El rey David también, no lo menciona la historia porque, bueno, está en la Biblia, que es lo que nos interesa a nosotros. Conquistó todos los reinos de su tiempo. Fue antepasado en el linaje del Señor Jesucristo. Hombre conforme al corazón de Dios, nombrado en la galería de la fe, en Hebreos capítulo 11. Tuvo varias esposas, tuvo concubinas. Él cometió un adulterio que le costó muchísimas consecuencias dentro de su familia. Fue increíble como rey, excelente rey, administrador, todo lo que conquistó. Pero como esposo y como padre fue un desastre el rey David, lamentablemente. Vamos entonces a ver solamente unos versículos. Obviamente quiero dar estos dos versículos que tal vez deberían corresponder tal vez al finalizar el mensaje. Es cuando nuestro Señor dijo en Mateo capítulo 11 versos 28 al 30: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Claramente lo dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Está usted cargado? ¿Tiene usted problemas? ¿Hay conflictos en su vida personal, en su vida familiar, en su vida laboral, como sea? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Venir a nuestro Señor Jesucristo. El yugo es el madero, un madero muy pesado que se pone aquí en el cuello de los animales para que vayan arando la tierra, y es tan pesado para que los animales no se salgan de la dirección. Entonces, el yugo que cae sobre nosotros es muy pesado, el yugo de las cargas, de los problemas, de las heridas, de las situaciones. Pero dice aquí la palabra: vengan a mí. ¿Por qué? Dice el Señor Jesucristo: porque mi yugo es ligero. Cuando acudimos a Él, nos va a dar todas las situaciones. Cargados quiere decir fortizo, cuando estamos ansiosos, cuando tenemos cosas muy pesadas. Llevar es soportar, es levantar, y tenemos que aprender. Dice aquí: hallaréis descanso para nuestras almas. El corazón es lo que está cargado, y lo vamos a encontrar. Ok, vamos a ver entonces. Mire, Efesios 4:26 dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué quiere decir? Bueno, una situación hasta nos hizo enojar, nos lastimó.
Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Podemos enojarnos? Sí. Aquí la Biblia no dice que enojarse es pecado. Dice, enójate, pero no peques. No permitas que tu enojo, que tu herida, que tu situación, tu incomodidad que tienes, no permitas que llegue a un nivel de no arreglarlo que te va a llevar entonces sí a cometer un pecado. Amén. Entonces tenemos que resolver. A lo mejor la vamos a poder resolver aquí, o a lo mejor la vamos a poder resolver cuando lleguemos a la casa, o a lo mejor cuando lleguemos al trabajo, todos el día de mañana. Entonces, en segunda de Samuel, en el capítulo 11, del 1 al 27, vemos cómo el rey David pecó con una mujer, Betsabé. Usted sabe lo que pasó. David no había ido a la guerra en esa ocasión. Salió en la tarde a la terraza del palacio y vio a una mujer enfrente que se estaba bañando. Era una mujer joven, era pues atractiva, no lo dice, pero era tal vez una mujer atractiva. Estaba desnuda porque se estaba bañando. Y el rey David tuvo muchas cosas buenas, pero una de las debilidades del rey David fue en las mujeres. Fue las mujeres y un mal padre también. Entonces, él teniendo varias esposas, teniendo concubinas, se quedó viendo de más ahí. Él no salió con la intención, pero se dio ahí, se dio la circunstancia. O sea, no es que el diablo haya puesto esa circunstancia ahí, no. Hay circunstancias que se dan. Lo que el diablo aprovecha son las circunstancias que ya están puestas. Entonces, fue algo fortuito, ¿no? Pero el problema de David es que se quedó viendo más del tiempo, debió haberse ido, y esa fue la circunstancia que aprovechó el diablo para meterle cosas en su mente. Mira nada más, qué mujer, qué bonita está, ¿por qué no la traes? Tú eres el rey, nadie te va a decir nada. Empezó a capturar. Ni deis lugar al diablo, dice el apóstol Pablo en un verso. Darle lugar al diablo es permitirle un espacio que entre, porque el diablo, los demonios van a actuar y van a atacar la vida del cristiano de afuera hacia adentro. Primero a través de los sentidos, después a través de la mente, del alma, para apagar el espíritu. El Espíritu Santo obra de manera diferente. ¿En qué área obra el Espíritu Santo en nuestro crecimiento? De adentro hacia afuera. Cuando creces espiritualmente, ese crecimiento te va a dar ya control del alma y de lo físico también. Pero los demonios, cuando vienen y nos atacan, ya no nos pueden, el cristiano ya no puede estar endemoniado porque tenemos al Espíritu Santo. Pero los demonios vienen y nos atacan de afuera hacia adentro. ¿Qué fue lo que hizo el rey David? La trajo al palacio, tuvo relaciones sexuales con ella, la embarazó. Cuando se dio cuenta que la embarazó, mandó traer a su esposo de la guerra, Urías. Era uno de los soldados, estaba en el ejército allá con Joab, peleando contra los amonitas. Lo mandó traer con el pretexto de pedirle un reporte de cómo estaba la guerra allá. Y entonces el rey David recibe a Urías y le dice, ya le da el reporte, y dice, ok, pues descansa unos días, vete a tu casa. O sea, ¿cuál fue la maquinación? Pablo dice, tenemos que huir del diablo porque no ignoramos sus maquinaciones. Maquinaciones viene de máquina, viene de un plan, viene de algo elaborado, ¿no? Cuando el diablo viene contra nosotros. Por eso cuando no hay perdón en la familia, cuando están las situaciones muy difíciles, el diablo elabora, maquina, viene de máquina, elabora un plan para que no nos reconciliemos dentro de la familia. ¿Cuál fue el plan que el Satanás le puso a David? Mandar traer Entonces, ¿cuál era el plan de David? Lo manda a su casa. Obviamente tenía tiempo de no ver a su esposa. Era normal que Urías pudiera tener relaciones con su esposa y después está embarazada. Y aunque estaba embarazada del rey David, se quería hacer que fuera embarazada de su esposa. Hasta lo emborrachó para que llegara a su casa así. Pero Urías no quiso entrar a su casa. Dijo, no, ¿cómo?
Están los soldados allá, mis hermanos dando su vida y todo, y yo aquí, y se quedó ahí. A la siguiente noche, el rey David volvió a hacer lo mismo, lo volvió a emborrachar. Pero Urías, ¿qué clase de hombre? No quiso entrar, ¿no? ¿Cuál fue la maquinación de David? Bueno, ya no lo pudo hacer. Entonces le dio una carta a Urías. Entrégale esta carta a Joab, el general que estaba al frente de la batalla. Urías se guarda la carta. En esa carta iba su sentencia de muerte, porque la carta le decía a Joab: aquí está Urías, cuando estén en lo más difícil, cuando estén en lo más peligroso en la batalla, háganse para atrás. O sea, el rey David mandó matar, fue el autor intelectual de la muerte de Urías. Joab nunca estuvo de acuerdo con esto, pero lo hizo, tenía que obedecer al rey. Y murió Urías, para que ya después de muerto y que Betsabé ya pasara el tiempo de luto, entonces el rey David la trajo a su casa y la hizo su esposa. El verso 27 dice: mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Obviamente cometió un pecado. O sea, no un pecado. Adulterio, mentira, traición, asesinato intelectual. Todo eso cometió por una aventura. En el capítulo 13, en el capítulo 12, habla del rey David y el profeta Natán. Entonces Dios esperó un tiempo para que David se arrepintiera de sus pecados. Bueno, conforme a la ley debía haber muerto, porque la ley del Antiguo Testamento castigaba el adulterio con la muerte de los dos. Era el rey. Dios estuvo esperando un tiempo para que se arrepintiera el rey David. No lo hizo. Entonces Dios le mandó al profeta Natán. O sea, Dios, fíjate cómo da oportunidades. Hoy Dios nos puede dar una oportunidad de reconciliarnos entre nosotros. Entonces el rey David, Natán llegó con el rey David y le platicó una parábola, una anécdota. Oye, mira qué te pasa. Fíjate que había dos amigos, dos personas. Uno tenía mucho dinero y tenía muchas ovejas y todo, y su vecino de enfrente era pobre, nada más tenía una ovejita. Y entonces resulta que en un tiempo un amigo del hombre rico vino de lejos a verlo, a su casa. Entonces este hombre rico tenía que agasajar a su invitado, tenía que darle de comer. Tenía muchas ovejas, pero este hombre, en lugar de sacrificar una de sus ovejas para darle de comer a su invitado, fue con su vecino y le quitó la única ovejita que tenía para ofrecérsela a su amigo. Cuando le estaba diciendo eso, el rey David se empezó así: ¿qué te parece? Uy, el rey David se estaba enojando. Pero ¿qué hizo ese hombre? Merece la muerte. ¿Cómo es posible que haya ido, que le haya quitado? Y Natán nada más lo estaba así viendo, nada más estaba viendo. Y ya cuando termina David de decir esto, le dice Natán: ese hombre eres tú, por lo que hiciste, porque mandaste matar, tomaste ilícitamente a la mujer de Urías. Bueno, le salió todo así. Imagínate cómo se quedó el rey David. El rey David se arrepintió. Y cuando nos arrepentimos genuinamente, Dios perdona nuestros pecados. ¿Estamos de acuerdo? No importa. Hay personas que han sido de los asesinos más terribles y todo, pero si se arrepienten genuinamente, todos sus pecados son perdonados. Y Dios perdonó los pecados del rey David. Pero todo pecado genera una consecuencia, invariablemente. Es como la ley de la física, ¿no? Toda causa genera un efecto. Y entonces le dijo Natán: por cuanto te has arrepentido, todo, eres perdonado. Pero a partir de ahora, la espada no se apartará de tu casa, o sea, de tu familia.
por la consecuencia. Era algo muy, muy, muy tremendo. El rey David debió haber tomado eso en cuenta. Fue perdonado, va a seguir siendo el rey, Dios le dio la oportunidad, pero la consecuencia es que iban a venir problemas, iban a venir turbulencia. ¿En dónde? En su familia. Y el rey David no alcanzó a entender eso, porque tal vez obviamente siempre estaba ocupado en su administración del reino y todo lo que tenía que hacer. Amén. Entonces, sí, hay consecuencias. Tenemos nosotros que ver. En el capítulo 13 de Segunda de Samuel, desde el verso 1 hasta el 39, entonces ahí viene la espada a la familia de él. El capítulo 13 habla de Amnón y Tamar, dos de los hijos. Amnón era el primogénito, dos de los hijos de David eran medios hermanos, ¿verdad? Casi todos sus hijos fueron medios hermanos. Y entonces Amnón tenía un amor enfermizo por su media hermana Tamar, inducido por Satanás. Usted va a encontrar ahí en el capítulo 13 cómo Amnón engaña a su media hermana, se hace pasar de que él está enfermo, le pide incluso a su padre que le permita que su hermana vaya a alimentarlo a él, haciéndose enfermo. Entonces Tamar llegó a ver a su hermano a su casa creyendo que estaba enfermo. Ahí se descubre y Amnón la viola, la forza a tener relaciones sexuales de una forma violenta. Y no solo eso, sino después de que la violó, la despreció y le dijo la trató como una prostituta. Y después de eso le dijo a sus siervos: sáquenme a esta mujer de aquí. Así. Cosa tremenda, ¿no? Pero y Tamar se fue. Al salir se rasgó sus vestidos, se puso cilicio, señal de duelo, se fue gritando, se fue corriendo. Y en el verso 21 de 2 Samuel 13 dice: y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. O sea, cuando llegó a oídos del rey David lo que Amnón le había hecho a Tamar, se enojó mucho. Pero el rey David no hizo nada para solucionar este problema. Él debió haberse dado cuenta que todo esto ya era consecuencia de su pecado. Jamás se apartará la espada de tu casa, le había dicho Dios a través del profeta Natán. Y no alcanzó a discernir el rey David lo que estaba pasando y no lo arregló. Verso 22: mas Absalón no habló con Amnón, porque Tamar fue con Absalón, su hermano también, y le dijo: ni malo, dice, verso 22, mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón, porque había forzado a Tamar, su hermano. De los versos 20 al 39 de ese capítulo, vamos a ver que Absalón durante 2 años planeó la muerte de Amnón. O sea, por el odio, por el resentimiento de que había violado a su hermana y la había despreciado. Y nunca el padre, nunca David pudo darse cuenta de lo que estaba pasando. Después de 2 años, imagínate todo lo que fue creciendo en el corazón de Absalón. Vemos a Absalón al final de su vida lo que hizo, pero todo fue una secuencia de dolor, de heridas, de amargura, de odio, de resentimiento, que nunca el papá se dio ni siquiera cuenta de lo que estaba pasando. Hace entonces una fiesta, Absalón manda a traer a todos sus hermanos, y ahí en esa fiesta le dice a sus siervos:
En determinado momento, cuando Amnón ya esté subido por el vino, lo van a matar, y lo apuñalaron y lo mataron. Le llegó primero la noticia al rey David de que habían matado a todos sus hijos. Se puso como loco el rey David. Ya luego le dijeron que no, que nada más Amnón había muerto. Y entonces Absalón, en el verso 37 del 2 de Samuel, mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesar. Y David lloraba por su hijo todos los días. O sea, ¿qué fue lo que hizo Absalón después de que mató a su medio hermano? Huyó y se fue al reino de Gesar. Y fíjate, el verso 38 dice: así huyó Absalón y se fue a Jesús, y estuvo allá 3 años. Ahora, leemos ahí que David lloraba por su hijo todos los días. Pero, ¿qué caso tiene estar llorando por los hijos todos los días si no se hizo algo? O sea, es evidente que David nunca fue a buscar a Absalón. Nunca se preocupó por ir o tráiganmelo o hagan algo porque quiero ver a mi hijo. ¿De qué le sirve estar llorando todos los días? Van 5 años. Los 2 años de planeación del asesinato de Amnón y 3 años en Jesús. 5 años en los que la raíz de amargura fue creciendo en el corazón de Absalón. ¿Y el padre qué hizo? ¿Sabes quién fue el encargado de traerlo? Joab, el rey, el general, el confidente, uno de los hombres más cercanos del rey David. Joab entonces habla con una mujer. Ustedes lo van a encontrar ahí en el capítulo número 14. Joab procura el regreso de Absalón a Jerusalén. Trató de engañar Joab al rey con una mujer, ¿verdad? Le dijo a una mujer que fuera a hablar con el rey. Ustedes léanlo. Y entonces el rey se da cuenta. Oye, le dijo a la mujer: ¿esto qué viene de Joab o qué está haciendo, no? Y entonces Joab logra convencer a Absalón de venir a Jerusalén. Pero no fue David, no fue el padre. Primero Absalón. O sea, Absalón se dio cuenta de estas situaciones y fue el encargado de traer a Absalón a Jerusalén. Regresa, logra Absalón, ok, viene con Joab. Y mira lo que dice 2 de Samuel 14:24. O sea, Joab se presenta ante el rey: mira, acá está tu hijo, ya vino, lo que esto quiere hablar contigo y todo. Entonces, a pesar de que el rey David había disque llorado por él todos los años, mira lo que contesta el rey David, 2 Samuel 14:24. Mas el rey David dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y el verso 28 dice: y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. 2 años planeando, 3 años en Jesús y 2 años más en Jerusalén, y su padre no lo recibió. 7 años. 7 años. Todo esto hizo que creciera el resentimiento en Absalón. Una herida abierta, como que le echas limón cada día. Obviamente Absalón tampoco buscó a Dios, ¿no? Tampoco buscó a su padre en ese tiempo. Luego Absalón llega un momento en que quiere hablar con el rey. Entonces utiliza a Joab, hasta le manda a quemar unos
campos de cultivo de Joab para llamar la atención de él. Entonces viene y convence a Joab para que entonces lo reciba el rey. Entonces, pasados esos 2 años ahí, según Samuel 14:33, vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. O sea, el rey besó a Absalón, pero no resolvió el problema entre ellos. No de rey, de padre a hijo. 7 años. Y se quedó. Sí lo recibió, lo besó. Ya está. ¿Qué pasó? Pasaron 4 años más, en los que a través de ese resentimiento y de eso, ¿qué fue lo que empezó a hacer Absalón? A ganarse al pueblo, a hacer su propio ejército, con la gente que era afín a él, los contagió y empezó él a conspirar en contra de su padre. Se ponía a la entrada de una de las puertas de Jerusalén, hablaba con la gente que venía a ver al rey y él les decía: no, mira, el rey nunca te va a recibir, nunca te va, pero yo estoy aquí, ¿qué es lo que se te ofrece? Y empezó entonces a ganarse el corazón de la gente. Tú puedes decir, o sea, el haberse rebelado, haber provocado después de 11 años una guerra civil fue algo muy terrible, pero todo empezó 11 años atrás, en una herida abierta, dolorosa, que el padre no quiso resolver con su hijo. Según Samuel capítulo 16, Absalón violó a las concubinas de su padre. El consejero de Absalón y David, Aitofel, se ahorca porque Absalón tiene un consejo. Bueno, pasan muchas cosas. Hasta el capítulo número 18 narra del 1 al 33 la batalla que provocó Absalón. Provocó una guerra civil porque se rebeló, se jaló aparte del pueblo, hizo su propio ejército, y entonces la batalla fue en un bosque, y en esa batalla murieron 20,000 soldados. ¿De qué lado? No, pues todos eran de Israel. Fue una guerra, una batalla civil. Aún esto, la consecuencia del problema en la familia que no se resolvió, provocó que en ese día murieran 20,000 soldados. Incluso en todo ese proceso de la guerra, David tuvo que huir de Jerusalén y todo. Y cuando vino la batalla, David había dicho que no le hicieran nada a su hijo Absalón. No quería que muriera. O sea, a lo mejor ya quería resolver la situación, pero era demasiado tarde, porque Absalón no iba a estar con él. Todos sabemos el resultado. Absalón era un joven muy fuerte, muy apuesto. Tenía su cabello así chino, ¿verdad? Y en la batalla y todo, él iba en su caballo y con el cabello así se quedó atorado en las ramas, y vinieron y lo mataron, a pesar de que el rey había dicho que no le hiciera nada a Absalón. Joab estaba muy enojado con el rey. ¿Cómo? Si es un traidor, ¿cómo me dices que no lo mata? Traicionó, mira lo que ha ocasionado y todo. Y ahí Joab tenía que someterse al rey, pero Joab también fue testigo de que fue un pésimo padre el rey David. ¿Cuál fue la respuesta de David cuando le fue informado que había muerto Absalón? Verso 33 de 2 Samuel 18. ¿Ya para qué? Y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo hacia de un lado a otro decía así: hijo mío Absalón, hijo mío Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? 5 veces repite: hijo mío. Está revelando su debilidad como padre. Se turbó ahí, se conmovió. ¿De qué servía ya esto? Se provocó la guerra, murieron 20,000 hombres y tuvo que morir el traidor Absalón. ¿De qué le servía estar ahí llorando y diciendo: ojalá hubiera sido yo en lugar de ti? Pues
Ojalá hubiera resuelto el problema que tuvo como padre y no lo hizo. ¿De qué sirve todo esto si en su vida el rey David nunca corrigió a sus hijos? Absalón murió con la amargura en su corazón. Él tampoco pudo perdonar los errores de su padre y su padre no reconoció sus errores también. Fue un triste final con consecuencias. Salmo 73, 21: se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Este es un salmo de Asaf. El rey David tuvo la oportunidad de ser un buen esposo, tuvo la oportunidad de ser un buen padre. El rey David tuvo 8 esposas: Mical, Ahinoam, Abigail, Maca, Agit, Abitai, Egla y Betsabé. Fueron sus 8 esposas. En Hebrón tuvo 6 hijos: a Amnón, a Daniel, a Absalón, a Adonías, Cefatías y Tream. Y con Betsabé tuvo 5 hijos. Primero, el pequeñito que murió, no quedó registrado, porque el pequeñito que murió como consecuencia, creo que no lo mencioné, ¿verdad? Cuando el profeta Natán le dijo, ¿verdad? Ok, va a venir la espada, y el pequeñito este que nació producto de esta relación ilícita va a morir. El pequeñito recién nacido enfermó, estuvo 7 días enfermo. Esos 7 días el rey David se turbó, se vistió de ceniza y todo, porque no quería que muriera, pero ya la consecuencia estaba hecha. Y aparte de este pequeño, con Betsabé tuvo a Samúa, Soab, a Natán y a Salomón. 11 hijos en total. 8 esposas, 11 hijos y tal vez un número indeterminado de concubinos. Y no pudo ser un buen esposo, no pudo ser un buen padre. Vamos a ponernos de pie. Salmo 147, 3 dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Está usted herido el día de hoy? ¿Está usted herida el día de hoy? Si no hay sanidad en el alma, nos vamos a quedar y va a ir creciendo. Termino con Lucas 4, 16 al 19. Vino a Nazaret, está hablando de nuestro Señor. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Isaías 61, versos 1.